Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal en el que vamos a estar hablando acerca de la estructura del sarcómero. En los videos anteriores ya hablamos acerca de la estructura macroscópica y microscópica del músculo esquelético. Si no han visto esos videos, les voy a dejar el link abajo y los invito a verlos porque es fundamental que tengamos esos conceptos en claro para ya poder abordar el estudio del sarcómero, porque esto ya es una perspectiva molecular. O sea, lo que vamos a hacer ahorita al estudiar el sarcómero es profundizar en todos los componentes moleculares que conforman el músculo esquelético. Y esto es muy importante entenderlo porque de aquí es que se basa todo nuestro conocimiento para entender la contracción muscular. Si nosotros no entendemos cómo está formado el sarcómero, es imposible que entendamos cómo funciona la contracción. Así que vamos a darle. Entonces, para recapitular lo que vimos en el video pasado y refrescar los conceptos, vamos a subir aquí para explicar rapidito, ¿ok? Vamos a darle. Muy bien, entonces si recuerdan del video pasado, esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es una miofibra, que también dijimos que es lo equivalente a una célula muscular. Y dijimos que su citoplasma, que también puede ser llamado sarcoplasma, tenemos una gran cantidad de estructuras denominadas miofibrillas, que son todos estos puntitos rojos que les estoy marcando aquí en este momento. Todo esto son las miofibrillas que están flotando, por así decirlo, en el sarcoplasma. Y ahora pasamos a esta imagen de la derecha. Aquí nuevamente tenemos a la miofibra y lo que hicimos es sacar una miofibrilla, ojo, miofibrilla, la sacamos para estudiar sus estructuras. Entonces aquí lo que hicimos, fíjense bien cómo es que la jalamos hacia afuera y ahora la agrandamos. Y aquí lo que estamos viendo en la parte de abajo es una imagen agrandada pues de la miofibrilla. Recordemos que yo les dije que la miofibrilla está formada por una gran cantidad de estructuras repetidas llamadas sarcómeros. Y esto es lo que nos interesa hoy. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, los sarcómeros. Fíjense bien aquí en esta imagen, todas estas linitas, voy a acercarme un poquito, todas estas linitas verdes y moradas, todo esto son los sarcómeros. Y eso es lo que vamos a empezar entonces a estudiar ahorita con muchísimo detalle. Entonces vámonos de vuelta para aquí abajo y apuntémoslo. Muy bien. El sarcómero se puede definir como una estructura altamente organizada y repetida a lo largo de toda la longitud de la miofibrilla, la cual me forma la unidad contráctil del músculo esquelético. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay sarcómero, no hay contracción, porque el sarcómero está diseñado de tal manera que permite la contracción muscular, como vamos a ver más adelante. Otra cosa muy importante del sarcómero es que esta es una estructura formada completamente por proteínas, específicamente 3 tipos de proteínas. Tenemos a las proteínas contráctiles, que son 2, que son la miosina y la actina, que vamos a ver más adelante. Tenemos a las proteínas reguladoras, que son varias, como vamos a ver también más adelante. Y tenemos, en último lugar, a las proteínas estructurales, que son las encargadas de darle la estructura y permitir que esté sólida esta estructura, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar entonces a esta imagen de aquí abajo, que esta es una imagen de un sarcómero, nada más que la hemos ampliado y la estamos viendo con muchísimo detalle. Pero recuerden lo que les dije, el sarcómero es una estructura altamente organizada, como podemos ver aquí, miren la tremenda organización que tiene. Y está repetida, o sea, aquí lo que hemos hecho es solamente hemos agarrado un sarcómero, pero esencialmente esto se está repitiendo para allá y para allá a lo largo de toda la miofibrilla, como vean aquí. Vámonos de vuelta a esta imagen de arriba. Aquí tenemos un sarcómero y aquí vamos a tener otro sarcómero y si seguimos vamos a tener otro acá y así hasta que cubra la longitud total de toda esa miofibrilla, ¿ok? Bien, ya estamos de vuelta en esta imagen. Vamos a iniciar describiendo esta estructura aquí que está marcada en verde, que tiene como forma de zigzag. Y esta estructura es denominada el disco Z. Y está formado principalmente por una proteína llamada alfa-actinina. Eso no es importante que lo sepan, solo lo digo como detalle. Lo que quiero que quede claro es que esto se conoce como el disco Z. Tenemos uno a cada lado del sarcómero. Aquí hay uno, fíjense bien, y aquí está el otro. Recalcar esto que es muy importante. Un sarcómero se extiende entre un disco Z y el otro. Aquí se los tengo marcado con esta línea en azul.
todo esto que va entre un disco Z y el otro, todo esto es un sarcómero. Aquí vamos a tener otro sarcómero porque aquí más o menos a este nivel va a haber otro disco Z y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa el día de hoy entonces es estudiar lo que está en este sarcómero, pero esencialmente va a ser lo mismo para todos. Bien, ¿y qué tenemos anclado a cada lado de estos discos Z? Fíjense bien, aquí tenemos este filamento que se va hacia el centro del sarcómero. Aquí también tenemos otro. Fíjense bien cómo se dirige hacia el centro. ¿Cómo se conocen todos estos filamentos? Estos reciben el nombre de filamentos delgados. Muy importantes. Y estos filamentos delgados están caracterizados por dirigirse hacia el centro, ¿ok? Vamos a apuntar aquí hacia el centro del sarcómero, porque fíjense bien cómo van de aquí para acá. O sea, se dirigen hacia el punto medio de este sarcómero y eso es importante para después entender la contracción. Bien, ahora pasemos a describir detalladamente a los filamentos delgados. Si recuerdan bien, yo mencioné que en los sarcómeros pueden estar presentes tres tipos de proteínas. A las proteínas contráctiles que tengo aquí con PC, a las proteínas reguladoras que tengo aquí en PR y las proteínas estructurales. Solamente lo he abreviado. Entonces vamos a iniciar con las proteínas contráctiles. ¿Cuál es la proteína contráctil de los filamentos delgados? Estoy seguro que todos en algún momento de su vida han escuchado esta proteína. Esta es la actina, la famosísima actina. Le vamos a dedicar unos minutos al estudio de esta proteína porque es muy importante. Entonces vamos aquí a pasar a estos dibujos que les he pintado acá. Muy bien, entonces aquí tenemos a la actina. La actina es una proteína que puede estar presente de dos formas en la naturaleza. Tenemos por un lado a su forma de monómero, esto quiere decir que está solita, y esta recibe el nombre de actina G, G de globular. Y por el otro lado tenemos a su forma de polímero. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por una gran cantidad de monómeros juntos. Vean bien, todo esto es simplemente una cadena de monómeros de actina, pero esta recibe el nombre de actina F. F, ¿por qué? Por filamentosa, porque vean bien cómo adopta una forma de filamento y es por eso que se le dice actina F. Pero la que nos interesa el día de hoy es la actina F, porque es así como se encuentra en los filamentos delgados. Pero aquí hay un pequeño detallito que es importante que sepan. En los filamentos delgados lo que vamos a tener son dos cadenas de actina F unidas a manera de doble hélice. O sea, aquí tenemos solamente una cadena. Pero vean aquí, en los filamentos delgados tenemos lo que son dos cadenas. Aquí hay una y aquí hay otra. Y vean cómo están dispuestas a manera de doble hélice, como que si fuera el ADN casi. Y ahora ustedes se deben estar preguntando qué es ese puntito negro que tenemos en el centro de cada monómero de actina. Eso es importante que lo sepan. Esto es conocido como el sitio de unión a miosina. Sitio de unión a miosina es aquí donde entraría la cabeza de miosina para permitir la contracción, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bien, ahora podemos pasar a describir a las proteínas reguladoras de los filamentos delgados. Vámonos para arriba. Vean aquí, filamentos delgados. ¿Cuáles son las proteínas reguladoras de los filamentos delgados? Son dos. Tenemos en primer lugar a una proteína conocida como la tropomiosina y tenemos también a la troponina. Estas son las dos proteínas reguladoras presentes en los filamentos delgados y para estudiarlas vamos a ir a esta imagen que tenemos en la parte de abajo. Muy bien, entonces lo que tenemos en esta imagen de la izquierda es básicamente una pequeña porción de un filamento delgado. Recordemos que los filamentos delgados eran aquellos filamentos que estaban unidos al disco Z y se dirigían hacia el centro. Entonces, si se fijan bien, aquí lo que tenemos en verde, todos estos monómeros en verde, ¿qué creen que son? Son monómeros de actina, pero como están en forma de cadena de polímero, esto es actina F. Y fíjense bien cómo hay dos cadenas de actina F en forma de doble hélice. Aquí hay una y aquí hay otra. Ok, y ahora, ¿cuál es la tropomiosina? La tropomiosina es esta proteína naranja que es como un hilo que corre toda la longitud de los filamentos de actina. Y fíjense bien, lo que hace esta proteína es que se ubica justamente por encima del sitio de unión a miosina. Recordemos que el sitio de unión a miosina hacía referencia a este puntito negro que tenemos en cada monómero de actina. Bueno, esencialmente la tropomiosina lo que hace es que cuando el músculo está relajado,
va a cubrir estos sitios de unión a miosina para que la miosina no pueda entrar, no pueda encajar y por ende no pueda suceder la contracción muscular. Ya después veremos, cuando veamos los mecanismos de la contracción muscular, veremos cómo esta tropomiosina se mueve para que ahora sí las cabezas de miosina puedan encajar y por ende pueda suceder la contracción. Pero ahora lo que nos interesa saber es cómo es que funciona esta proteína para permitir que el músculo esté relajado. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a estudiar la segunda proteína reguladora, que es la troponina, que es la que tengo aquí en este dibujito. Muy bien, entonces la troponina es una proteína que consiste de 3 dominios muy importantes. En primer lugar tenemos este que les he marcado en naranja, que es conocido como el dominio de unión a calcio o simplemente se le puede decir troponina C. Y este es mucho más común, es el que van a ver en artículos y en libros. ¿Y qué creen? Es aquí donde llega el calcio cuando va a haber una contracción muscular. Pero bueno, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en el próximo video que vamos a hablar acerca de todos los mecanismos fisiológicos de la contracción. Hasta ahorita solo es importante que sepan que la troponina es la que tiene este sitio de unión a calcio. Bien, ahora pasemos al próximo dominio, que es este que les he marcado en rosado, conocido como el dominio de unión a tropomiosina, o también llamado troponina T. Es a través de este dominio que la troponina siempre va a estar unida con la tropomiosina. Y por último tenemos a este dominio en rojo, que es conocido como el dominio de unión a actina. No se confundan porque aquí se le dice troponina I, pero todo el mundo debería pensar que se llamaría troponina A, pero es troponina I. Y ahora pasemos a verlo a esta imagen de la izquierda. Miren, aquí tenemos a la troponina, es esta bolita amarilla, y fíjense cómo se está uniendo por un lado a la tropomiosina gracias a su dominio de troponina T, y por el otro lado se está uniendo con la actina a través de su dominio troponina I. En este caso, como estamos hablando de un músculo que está en un estado de relajación, el dominio de troponina C no estará unido al calcio. Pero una vez suceda la contracción, el calcio va a llegar, se va a unir a la troponina C y eso va a ocasionar un cambio conformacional que lógicamente después va a llevarnos a la contracción. Nuevamente, eso lo vamos a explicar en el próximo video. Ahora ya podemos pasar a explicar la última proteína presente en los filamentos delgados, que es la proteína estructural. ¿Cómo se llama esta proteína? Esta proteína se llama la nebulina. Y básicamente lo que hace es permitir que la unión entre los filamentos delgados y el disco Z sea más fuerte, más sólida. No vamos a profundizar mucho en el estudio de esta proteína porque no es tan importante que la sepan. Pero bien, entonces ya hemos terminado el estudio de los filamentos delgados. Ahora podemos regresar a esta imagen para seguir estudiando los demás componentes que componen el sarcómero. Muy bien, quiero que se fijen ahora en esta estructura que les estoy marcando ahora en este momento, estas 3 líneas delgadas de color morado. Este es un complejo proteico muy importante que es conocido como la línea M y se encuentra formado principalmente por una proteína llamada la miomesina. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de la línea M? Creo que es bastante obvio, pero fíjense cómo vamos a tener anclado a cada lado de esta línea M estas estructuras conocidas como los filamentos gruesos. Vamos a apuntar su nombre aquí. Estos son conocidos como los filamentos gruesos. Y quiero hacer una aclaración sumamente importante. Recordemos que estos eran los filamentos delgados y estos vienen desde el disco Z y se dirigen hacia el centro. La diferencia aquí es que los filamentos gruesos vienen desde el centro y se dirigen hacia los extremos del sarcómero. Es completamente diferente. Entonces vamos a apuntar esto también. Se dirigen hacia los extremos. Muy bien. Completamente diferente a la dirección que llevan los filamentos delgados que van hacia el centro. Muy bien, ya que tenemos claro esto, ahora pasemos a describir cuáles son todas las proteínas que están presentes en los filamentos gruesos. Vamos a iniciar con la proteína contráctil que ya he mencionado varias veces en este video, que es la famosísima miosina. Entonces vámonos a describir esta proteína con mucho detalle. Por eso les tengo este dibujito bien bonito que les he pintado aquí para describirla. Muy bien, les presento entonces a la famosa miosina. Esta proteína la vamos a encontrar en su forma de dímero. ¿Y esto qué significa? Qué bueno que preguntaron. Un dímero es cuando tenemos 2 monómeros juntos. Entonces, miren aquí. Esto que tenemos en la parte de abajo es un monómero de miosina. Esto quiere decir es una proteína de miosina. Ahora, si juntamos 2 monómeros, vamos a tener un dímero. Y esto es lo que tenemos aquí. Así es como está presente la miosina en los filamentos gruesos. Está junta con otra miosina para darnos un dímero de miosina.
Y esto esencialmente nos va a dar tres partes importantes de la proteína. Tenemos aquí en azul marcado, esta es la cola de la proteína de miosina. Este es en rojo, tenemos el cuello, y en amarillo tenemos la cabeza, que son dos porque pues es un dímero. Ahora les voy a mencionar cuáles son las funciones que tiene cada una de las partes de esta proteína. Vamos a iniciar con la cola. La cola lo que hace es que permite que las proteínas de miosina se puedan unir hacia la línea M. Recuerden que la línea M era ese complejo proteico que teníamos en el centro de cada sarcómero. Entonces la cola es lo que permite que toda esta proteína pueda anclarse hacia la línea M. Después tenemos el cuello. El cuello no tiene mucha importancia, solamente sirve como el lazo o el nexo entre la cola y las cabezas. Y ahora las cabezas, esto es lo importante. Las cabezas son la parte de la miosina que pueden encajar con la actina. Porque recuerden lo que les dije en el inicio del video. Cada monómero de actina tendrá un sitio de unión a miosina. Y ese sitio de unión a miosina está cubierto por la tropomiosina. Pero cuando va a suceder la contracción, esa tropomiosina se va a mover y eso significa que ahora las cabezas de miosina van a poder encajar en ese sitio de unión para que suceda la contracción. Bien, un último detalle que quiero dejar en claro es que cuando el músculo está relajado, todas las cabezas de miosina van a estar unidas a una molécula de ADP y a un fosfato inorgánico. Ahorita no van a entender por qué, pero confíen en mí que después van a entenderlo. Bien, ahora podemos pasar a recapitular con esta imagen de la derecha. Vamos a acercarnos un poco y lo que vemos aquí pues es una pequeña porción de un filamento grueso. Observen aquí cómo tenemos a todas las cabecitas de miosina saliendo, después tenemos el cuello y después ese cuello se continúa con la cola. Y todas las colas aquí vean cómo se juntan para formar este palo morado grueso que se dirige hacia el centro para irse a anclar con la línea M y pues darle esa estabilidad que merece el filamento grueso. Bien, ahora que ya estudiamos la proteína contráctil de los filamentos gruesos, ahora pasemos a estudiar la proteína reguladora. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí. Entonces, ¿cuál es la proteína reguladora de los filamentos gruesos? No se asombren, pero ¿cuál es? Es otra vez la miosina. La miosina es una proteína que tiene la capacidad de regular su propia actividad. No voy a entrar en mucho detalle en cómo lo hace ahorita, pero más adelante en el próximo video se los voy a explicar. Bien, ahora, ¿cuál es la proteína estructural de los filamentos gruesos? Esta es una proteína muy interesante que se conoce como titina. Esta es la proteína más grande reconocida hasta el momento en la naturaleza. Está compuesta por una gran cantidad de aminoácidos, no recuerdo el número exacto, pero es enorme. ¿Okay? Entonces vamos a explicar qué es la función que tiene esta titina. Para ello vamos a usar esta imagen que estoy seguro que ya tenemos grabada en la memoria para este punto. Entonces, ¿cuál es la titina? La titina es esta proteína amarilla que les estoy marcando en este momento. Vean el tamaño de proteína, es masiva. ¿Y cuál es su función? Es anclar a los filamentos gruesos con el disco Z. Y esto lo que hace es que le da una estabilidad al sarcómero. Porque recordemos cuál es la definición de un sarcómero. Es una estructura altamente organizada y repetida a lo largo de toda la longitud de una miofibrilla. Y porque es organizada por todas estas proteínas que le dan esa estabilidad que requiere. Si no tuviéramos la titina, si no tuviéramos la nebulina, todo esto estaría deshecho, o sea, no podría tener la estabilidad que tiene. Y es aquí la importancia de las proteínas estructurales del sarcómero, son las que le dan esa organización que merece. Muy bien, hemos terminado con la descripción del sarcómero. Entonces, ahora vámonos aquí abajo para recapitular todos los conocimientos que hemos visto en este video. Miren estos dibujos que les tengo acá. Vamos a acercarnos un poco a esta imagen para describir los componentes. En primer lugar, fíjense en estas estructuras azules en forma de zigzag que tenemos a cada lado. Estos son los discos Z. Dijimos que lo que hay entre estos discos Z es un sarcómero. Vean cómo a partir de estos discos Z vienen los filamentos delgados que se van hacia el centro del sarcómero. Dijimos que los filamentos delgados estaban formados por varios tipos de proteínas. En verde aquí tenemos a los filamentos de actina. En rosado tenemos a la tropomiosina, que está cubriendo cada uno de esos sitios de unión a miosina que están presentes en los monómeros de actina. En blanco tenemos aquí estas proteínas que hacen referencia a la troponina. Y en naranja tenemos aquí a lo que es la nebulina, que recuerden que es la proteína estructural de los filamentos delgados. Bien, ahora, ¿qué es esto que tenemos aquí en rojo? Esta línea vertical hace referencia a la línea M. Dijimos que a partir de la línea M nacen los filamentos gruesos que se van hacia los extremos del sarcómero.
Fíjense cómo tenemos aquí a las colitas de miosina, las cuales se continúan con el cuello para llegar a la cabeza. Y las cabecitas de miosina, que son todas estas, están colocadas en íntima relación con los filamentos delgados, listas para interactuar con la actina cuando llegue el momento adecuado y que suceda la contracción. Muy bien, ¿y qué tenemos aquí en amarillo? Esta es la titina, que está conectándome a los filamentos gruesos con el disco Z. Perfecto. Ahora pasemos a esta imagen de aquí abajo. La verdad es que esta imagen solo la pongo para resaltar un concepto que les he venido diciendo desde el inicio del video, pero quiero que quede muy claro que los sarcómeros son unidades repetidas. Esto quiere decir que se van a estar repitiendo a lo largo de toda la miofibría. Entonces miren, aquí tenemos un sarcómero porque este es un disco Z, este es otro disco Z. Aquí tenemos otro sarcómero porque este es un disco Z, otro disco Z. Y así sucesivamente vamos a tener recorriendo toda la longitud de la miofibría. Muy bien. Listo. Y ahora un último detalle que quiero aclarar porque es muy probable que les pregunten en su examen es los conceptos de las bandas y de las zonas. Fíjense bien, esto es muy fácil. La distancia que existe entre los extremos de los filamentos gruesos de un mismo sarcómero es conocido como la banda A. Esto quiere decir que la banda A va desde el extremo de este filamento grueso a este, porque son del mismo sarcómero. Ahora, ¿qué es la banda I? Esto hace referencia a la distancia que existe entre los extremos de los filamentos gruesos de dos sarcómeros diferentes. Esto quiere decir que la distancia que va desde el extremo de este filamento grueso al extremo del filamento grueso de otro sarcómero que va a estar más o menos por aquí, esto es la banda I. ¿Okay? Y por último tenemos algo conocido como la zona H, que hace referencia a la distancia que existe entre los extremos de los filamentos delgados de un mismo sarcómero. Esta es la zona H. Bien, hemos terminado con esta larguísima explicación, amigos. Los espero en el próximo video porque ahí ya vamos a hablar acerca de la contracción muscular y va a ser muy fácil de entender porque ya comprendemos cómo está formado el sarcómero. Chao.